Buenos días a todos. Sean bienvenidos, me da mucho gusto verles. Bueno, continuamos con el libro de Efesios y hoy nos toca el capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 5. Bueno, aquí Pablo continúa su descripción del andar de Cristo. Recordarán que semanas pasadas hemos estado viendo cómo Pablo nos empieza a instruir cómo debe de ser nuestro andar cristiano, ¿verdad? Nuestro andar en Cristo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, entonces el creyente tiene que ser un imitador de Dios en amor y perdón. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo que en amor? Bueno, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice: amaos los unos a los otros, ¿verdad? Y también nos dice: permaneced en mi amor. Entonces, nosotros tenemos que imitar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo en amor, ¿sí? Y en perdón, porque también nos dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros. De hecho, dice la palabra de Dios, cuando vienes y dejas tu ofrenda y te acuerdas que, ¿verdad?, que algo debes con tu hermano, dice: deja tu ofrenda y ves y arréglate con tu hermano, ponte a cuentas y después vienes y depositas la ofrenda. Entonces vemos que así como el Señor nos enseña en su palabra que debemos de permanecer en amor y perdonarnos los unos a los otros, bueno, ese ejemplo debemos de seguir. Y el mismo Señor Jesucristo ha sido ejemplo en amor, ¿verdad? Dios amó al mundo, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces nos mostró el amor. Y el Señor Jesucristo nos mostró su amor en entregarse a sí mismo por nosotros. Entonces, ejemplo nos han dado y eso es lo que tenemos nosotros que imitar. En el versículo 2 nos habla del amor que Cristo mostró hasta el punto de entregarse a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio. Entonces sabemos que a través del sacrificio nosotros tenemos muchas bendiciones que ya estuvimos viendo en el capítulo 1. Vamos a leer ahora el versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bueno, entonces los pecados que aquí se mencionan son aquellos que prevalecen en las personas que no son creyentes. Son pecados comunes que vemos en el mundo actual, ¿verdad? En el mundo, en los tiempos que estamos viviendo, vemos todos esos pecados que son los que están reinando, ¿verdad? Ahora aquí Pablo nos dice que el creyente en Cristo no puede tomar parte de estas acciones, ni aún la complacencia más leve. Entonces, si llegamos a pecar, si llegamos a equivocarnos, porque sabemos que estamos, ya lo habíamos comentado la vez anterior, que estamos en un mundo que está lleno de tentaciones, ¿verdad? Que está llena de pruebas. Entonces, si llegásemos a cometer alguna falta, ¿verdad?, nosotros no podemos permanecer en el pecado, sino ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Se arrepintió, ¿verdad?, y regresó al Padre y le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ¿verdad? Y le dice: no soy digno de que me vuelvas a aceptar como tu hijo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pues es arrepentirnos y es acudir al Padre y pedirle perdón. Y dejar que sea nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien nos esté transformando. Recuerden que estamos en un proceso, ¿verdad?, de que es el Señor Jesucristo quien nos está limpiando de toda maldad. Entonces, también se menciona la avaricia.
Ya la localizaron en estos versículos que leímos en el 3 y del 4. Bueno, se menciona la avaricia, que es un afán desordenado que va más allá de adquirir solamente bienes materiales. ¿Por qué? Porque también puede ser que estemos nosotros codiciando una posición de alguna persona o algún cargo. No solamente es acumular bienes, sino a lo mejor puedo estar envidiando la posición de una persona, ¿verdad? Entonces, surge eso, nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, la avaricia está arraigada en nuestra vieja naturaleza. Recordarán que en Cristo estamos, que dice Pablo, juntamente crucificados, ¿verdad? Entonces, nuestra vieja naturaleza ya está crucificada junto con nuestro Señor Jesucristo y ya no puede volver otra vez a tomar vida. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Ahora también se mencionan las palabras deshonestas. Y esto nos habla del hablar del lenguaje vergonzoso, o obsceno, o indecente. También se mencionan las necedades. Aquí pueden incluirse las bromas de mal gusto, las ofensivas, que son ajenas al buen humor, ¿sí? Ahora termina Pablo en el versículo 4, en la parte B, donde dice, sino antes bien acciones de gracias. ¿Ya lo localizaron? Bueno, aquí podríamos nosotros hacernos una pregunta. ¿Cómo respondo yo cuando se presenta una situación inesperada o una situación adversa? Porque nos dice aquí que no salgan palabras deshonestas, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? Por ejemplo, estamos en la casa, estamos todos bien y de repente mi hijo me saca de mis casillas porque no me obedeció en el instante que yo le di una indicación. ¿Cómo reacciono? ¿Me enciendo de ira? ¿Sale maldiciones por mi boca? ¿O salen bendiciones? Le hablo y le explico que está mal su acción. ¿Cómo actúo en mi trabajo? ¿Verdad? Cuando las cosas quizás, dependiendo de cada persona en su trabajo, no le sale la situación, lo que usted está haciendo, ¿cómo reacciono? ¿Cómo me conocen en mi trabajo? Ahí es cuestión de uno analizarse y ¿qué me falta? Porque si salen maldiciones al lugar de bendiciones, entonces no estoy aprendiendo y no estoy imitando a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que checarnos, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos. Versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, creo que aquí este versículo se entiende que las personas que todavía practican estos pecados que ya se mencionaron son personas que no han sido regeneradas. Recordaremos que en los capítulos 1 que describen también, ¿verdad? Los pecados que enlistan allí, nosotros en algún tiempo también estábamos en esa situación. Entonces, las personas que todavía practican estas cosas son personas que no han sido regeneradas, son personas que siguen muertas espiritualmente y que necesitan la luz de Cristo, necesitan a Cristo para que les dé vida y puedan salir de esa condición de pecado. Solos no se puede, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Vamos a ver el versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Bueno, si nosotros somos hijos de Dios
y practica estos pecados, Dios lo va a castigar, se recibe un castigo. Porque si somos hijos de Dios, recibimos una disciplina. David cometió pecado y pagó las consecuencias, ¿verdad? Recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, si somos hijos de Dios y nos equivocamos o cometemos un pecado, vamos a ser disciplinados porque Dios es nuestro Padre y como hijos debemos de recibir esa disciplina porque la palabra de Dios dice que el Padre al hijo que ama, corrige. Y la palabra de Dios, ¿para qué es útil? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cometemos alguna equivocación, cometemos algún pecado, vamos a ser disciplinados en el amor de Cristo. Vamos al versículo 8 y versículo del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo les estaba recordando a los creyentes, ¿verdad? Su condición antigua, cómo eran antes de que se convirtieran a Cristo, ¿verdad? Por ello no solo estaban en tinieblas, sino que eran tinieblas y en esa condición, nuevamente les repito, también nosotros estábamos en esa condición, estábamos en tinieblas en el Señor. Ahora la frase que dice, ahora sois luz en el Señor, ¿ya la encontraron? Significa que nosotros debemos reflejar a Cristo, que es la luz del mundo. Nosotros por nuestra propia naturaleza no podríamos ser luz. Necesitamos estar apegados a quien es la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Entonces necesitamos estar en Cristo, permanecer en Cristo para que la luz de Cristo brille en nosotros y nosotros poder ser luz en el mundo. Por eso el mismo Señor Jesús dice que somos la luz del mundo, pero si estamos en Él. ¿Sí? Entonces necesitamos estar en Cristo, permanecer en Cristo para hacer la luz. Ahora, en el versículo 9, Pablo estaba identificando el fruto de la luz, es decir, que estaba destacando las características que siempre acompañan a la luz. Vamos a ver cuáles son estas características. Número 1, dice ahí en toda bondad, quiere decir toda amabilidad, todo lo bueno. ¿Sí? Recordarán que no es lo bueno por nosotros mismos, sino es lo bueno porque Dios y Cristo está en nosotros. Por eso hacemos lo bueno. ¿Sí? Número 2, justicia, que quiere decir rectitud moral. Dios es santo y nosotros debemos de ser también santos. ¿Sí? Número 3, dice ahí, verdad. Se refiere principalmente a la sinceridad. ¿Qué nos quiere decir? No ser de doble ánimo. No podemos estar en la luz y en las tinieblas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios no ser tibios, o eres caliente o eres frío. ¿Sí? Entonces tenemos no tener doblez. Por eso el mismo Señor Jesús y la palabra de Dios nos dice que el amor sea sin fingimiento. Debemos de ser sinceros. Si amamos, debemos de amar verdaderamente, ¿sí? Ahora analicemos nuestra vida para comprobar si estamos en la esfera de la voluntad de Dios y si estamos viviendo como a Él le agrada. Tenemos que vivir en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y eso lo tenemos que hacer siempre, en toda situación y en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente los domingos de 9 a 12. No solamente en ciertos tiempos, no solamente en las mañanas de 7 a 8, ¿verdad? Porque es el tiempo que yo ocupo para orar y solamente voy a vivir en la verdad en esos tiempos. No, debe de ser siempre. Nuestro andar en Cristo es un estilo de vida. Es
estar siempre conectados y apegados a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos de checar si lo que estoy haciendo es lo que a Dios le agrada, ¿sí? Vamos al versículo 11 y del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces aquí el apóstol instruyó en cuanto a no tener nada que ver con las obras que no dan fruto, con las obras vanas. No participemos en las obras inútiles que no nos llevan a nada bueno. Ahora recordemos que la luz y la oscuridad no se mezclan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando empieza a salir la luz, las tinieblas se dispersen. Entonces, eso lo sabemos en el mundo físico, lo podemos comprobar, ¿verdad? En lo espiritual sucede lo mismo. Ya les había comentado, no podemos servir a dos señores, no podemos estar en las tinieblas y estar en la luz. Entonces, nuestra tarea es hacer resplandecer la luz de la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Por eso nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿sí? Ahora, necesitamos ser una luz, y la luz siempre afecta a la oscuridad. ¿Cómo vamos a hacer esa luz? Teniendo a Cristo, permaneciendo en Cristo. Entonces Pablo pudo proclamar y vivir el evangelio porque Dios estaba actuando en su vida. Nosotros también tenemos que dejar que Dios actúe en nuestra vida. Así como en la creación, ¿verdad? Recordarán en Génesis capítulo 1, cuando el mundo como estaba en desorden y en tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Le puso orden y dijo: hágase la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y dispersó las tinieblas y se hizo la luz. Entonces, en nuestra vida espiritual también sucede lo mismo. Necesitamos a Cristo para que Él ponga orden en nuestra vida y también veamos la luz. En Juan 8:12 nos dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces necesitamos a Cristo para no estar en tinieblas. Y al no estar en tinieblas, entonces todos los pecados que mencionan aquí no reinarán en nuestra vida, ¿sí? Vamos a estar nosotros viviendo como Cristo nos está indicando conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo del 15 al 20. La palabra de Dios dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos habla de que debemos entender los tiempos en los que vivimos. Para ello necesitamos considerar tres cosas. Número 1, que los días son malos. Número 2, debemos andar como sabios. Y número 3, debemos conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo debemos vivir en medio de esta generación en la cual vivimos? De acuerdo a lo que ya les dije, de considerar esas tres cosas. Bueno, debemos de vivir reconociendo que los tiempos son malos. ¿Y por qué son malos? O sea, ¿por qué está la maldad? Porque el hombre desde todos los tiempos siempre ha rechazado la verdad del Evangelio.
Y no solamente la verdad del Evangelio, sino la verdad de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha hecho a Dios a un lado. Siempre ha querido hacer las cosas a su modo. Entonces, al hacer a Dios a un lado, no tomarlo en cuenta, pues la maldad pues se hace más grande, ¿verdad? Por eso necesitamos a Cristo y necesitamos nosotros reconocer estos tiempos. ¿Qué necesita esos tiempos? A Cristo. Y para que tengan a Cristo, entonces la iglesia, los hijos de Dios deben de ser luz en el lugar en donde cada uno de nosotros nos encontremos y tenemos que hacer lo que ya se nos ha dicho en Mateo, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que haya luz en el mundo, ¿sí? Necesitan a Cristo. Debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Recordarán que somos hechos para buenas obras, ¿se acuerdan? Enseñar la verdad de Dios. ¿Qué es eso? Pues el Evangelio, predicar el Evangelio y vivir como sabios, es decir, imitando la verdad de Dios, como hijos amados, que es lo que ya leímos. Ahora no procurando hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras ahí viene el carácter de Dios, ahí nos dice cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber si vivo en la voluntad de Dios? Pues escudriñando las Escrituras yo voy a saber si estoy en la voluntad de Dios o ya me desvié. Y si me estoy desviando, la palabra de Dios es la que me va a volver a conducir al camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Permanecer en Cristo, para que Él sea la luz que alumbre nuestra vida y nosotros poder ser luz en el lugar en donde nos encontramos. ¿Qué necesitamos hacer? Predicar el Evangelio. Necesito conocer mis tiempos. ¿Está hay maldad? Sí hay maldad, eso es cierto. ¿Qué necesito hacer? Predicar el Evangelio para que otras personas también tengan la luz de Cristo. Y puedo hacer lo que aquí me dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo es quien va a alumbrar nuestra vida y es quien nos va a estar diciendo el camino por el que debemos de andar. Dios les bendice.